Hola amigos de latercera.com, les damos la bienvenida acá a nuestro estudio, a una nueva edición de nuestras entrevistas LT. Estamos hoy en día con Diego Encalado. Hola Diego, ¿cómo estás? Hola Rosario, bien, Diego gracias. es candidato al Senado por la región de la Araucanía, ¿verdad? En cupo del Partido Humanista. En el Frente Amplio. También es presidente de la Fundación Instituto de Desarrollo de Liderazgo Indígena. Así es. Y nos acompaña hoy día porque vamos a hablar de un tema que ha marcado toda la jornada, que es el denominado Operación Huracán. Esta operación es una operación que fue llevada a cabo, ¿verdad?, con las policías chilenas más el Ministerio del Interior y que tenía ya formalizado a 8 comuneros mapuches que ayer supimos, como lo dio a conocer La Tercera, que fueron dejados en libertad por orden de la Corte Suprema. Digo, preguntarte al tiro, ¿cuál es tu opinión respecto a esta decisión de la Corte Suprema de dejar en libertad a los comuneros que, recordamos, estaban en prisión preventiva por más de 20 días por esta operación Huracán? Mira, es absolutamente ajustada a derecho la resolución de la Corte Suprema porque no se cumplía ninguna de las condiciones para que personas que no había pruebas estuvieran bajo una prisión preventiva, además asociados o procesados o intentados procesar bajo actos de terrorismo. Entonces, el hecho que la Corte Suprema los deje en libertad es un mensaje absolutamente claro porque está de acuerdo con lo que dice las Naciones Unidas, que en Chile no hay terrorismo, que estos actos no tienen vinculación con personas mapuches, de tal manera que la Corte Suprema, al emitir esta resolución, concuerda absolutamente con los planteados con las familias que han estado detenidas, por nosotros como dirigentes mapuches y por los mismos órganos de los derechos humanos, Amnistía Internacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, la Corte Suprema, en este caso, su resolución va en la línea de lo que han aconsejado los organismos internacionales. Si bien, Diego, tú dices que va en la línea de los organismos internacionales, ¿verdad? Fue el mismo fiscal nacional, Jorge Abot, que hoy día aseguró que la resolución de la Corte, más que no ajustarse a los antecedentes, ¿verdad?, de la investigación, o que la investigación no tuviera sustento, fue un error de la resolución del Tribunal de Garantía que otorgó esta prisión preventiva. Entonces, ¿cómo se explica que la Corte Suprema dé este fallo cuando la Fiscalía dice que en realidad es una investigación que sigue en curso y que es básicamente un error de un tribunal? Lo que pasa es que Abbott o la Fiscalía o el Ministerio Público, en este caso, es el persecutor. Y el persecutor entonces va a dar todos los argumentos que vayan en la línea de su persecución. Y lo que está perfectamente claro es que nadie puede estar en prisión preventiva o acusado de delito sin un debido proceso. Y el debido proceso se viola cuando se toman primero prisioneros a las personas, se dejan detenidos y después se hace una investigación. Lo que hace la Corte Suprema es simplemente lo más básico, dejarlo en libertad, que se continúe la investigación, que se haga un debido proceso y cuando estén los argumentos o las pruebas necesarias, que se haga un juicio justo. Y eso va en la línea de lo que acaba de decir la Corte Suprema. Pero en relación a lo propio que ha dicho el Ministerio del Interior, y que lo había repetido anteriormente el subsecretario del Interior, es que se va a aplicar el Estado de Derecho. Y aquí quiero ser absolutamente claro, porque aplicar el Estado de Derecho no tiene que ver solamente con acciones represivas, con acciones policiales o acciones judiciales. El mismo artículo 5 de la Constitución Política de Chile dice que lo que se considera parte del Estado de Derecho, los tratados internacionales ratificados por el Estado de Chile y que estén vigentes. Y en este caso está perfectamente vigente el Pacto de San José, que en su artículo 8 dice que nadie es el culpable hasta que un tribunal declare lo contrario. De tal manera que aplicar en Chile el Estado de Derecho, en esto quiero insistir, quiere decir también con que se apliquen las leyes nacionales dentro de este Estado, lo que recomiendan los pactos internacionales y los tratados firmados por el propio Estado de Chile, que la propia Constitución lo obliga a aplicarlo. Sin embargo, en este asunto hay que dejar perfectamente claro que el Estado, el Ministerio del Interior, han cometido en este caso errores porque han violado el propio artículo 5 de la propia Constitución que ellos han sostenido desde la dictadura hasta la fecha y aún así no lo cumplen y aún así siguen con medidas represivas sin incorporar lo que corresponde al debido proceso y a los derechos internacionales ratificados por Chile. Es una violación a la propia Constitución de ellos, que ellos mismos han pactado. En ese sentido, Diego, ¿cuál crees tú que tiene que ser el rol del gobierno? Porque, claro, si bien tú dices que el gobierno ha violado, ¿verdad?, las leyes internacionales, esto fue una decisión de un tribunal, que fue el juzgado de garantía que otorgó esta prisión preventiva,
también recordemos que en un contexto donde se ha visto muy marcada la violencia en los últimos meses con las quemas de camiones y que estos comuneros, según los antecedentes que tiene la Fiscalía, estaban asociándose, por así decirlo, para cometer este tipo de ataques en la misma zona donde ya, ¿verdad?, ha dejado tantas víctimas con estos ataques incendiarios. Entonces, ¿cuál es el rol que tiene que jugar el gobierno en este caso cuando son poderes distintos, el Poder Judicial con el Poder del Ejecutivo? Lo primero que tienen que hacer las propias instituciones que van a aplicar las leyes es hacer un debido proceso, investigar. Si la Corte Suprema ha dejado en libertad a las personas que fueron detenidos violando sus propios derechos constitucionales, los bienes jurídicos que llaman los abogados, es dejarlos libres. De tal manera que ellos lo dejan libre precisamente porque no están las pruebas que acrediten lo que la Fiscalía acusa. Lo que la Fiscalía acusa es que hay asociación terrorista para cometer actos terroristas. Lo que dice la Corte Suprema es que esas condiciones, según las pruebas que son los WhatsApp, no se dan. Y cuando tengan mayor antecedente, la investigación continúa, ahí se puede jugar. Pero ahí son los tribunales los que tienen la razón al final. Y la función de la policía, la función del Ministerio del Interior es investigar hasta que haya un debido proceso y se encuentren pruebas. Y si alguien cometió un delito, si alguien está vinculado a esto, tiene que pagar. Pero lo que no se puede hacer es acusar antes de un debido proceso, antes de un juicio justo. Eso es lo que nosotros nos oponemos totalmente. Y con relación a lo que usted dice, la quema de camiones en la Araucanía, hay dos casos en los cuales ya fueron juzgados y fueron condenados, fueron procesados 2 personas, y que se comprobó que son autoatentados, los propios dueños de camiones habían quemado sus camiones y que fueron juzgados por un juicio de fraude para cobrar seguros. Sin embargo, nadie de ningún sector político, que son precisamente los que han acusado hoy día, aplicaron o solicitaron la aplicación de la ley antiterrorista en esos casos, cuando las personas que quemaron sus propios camiones no son mapuches. Entonces, ahí hay un sesgo, y lo que nosotros quisiéramos y recomendar son 2 cosas. Lo primero, que el Estado, el Ministerio del Interior, el subsecretario, aplique el Estado de Derecho reconociendo los derechos internacionales de los pueblos originarios, y además de eso, que no condene ante un juicio justo. De lo contrario, no vamos a tener nunca una situación de paz y nunca vamos a tener nunca una situación de diálogo mientras no se reconozcan estos derechos. Y para eso tienen que dejar de aplicar el derecho penal del enemigo. El derecho penal del enemigo es un derecho penal que se aplica cuando supuestamente hay personas que no están adaptadas con el pacto social. El pacto social entre la sociedad y el Estado, administrado por los políticos, tiene afuera un sector y eso se consideran enemigos. Y se le aplica el derecho penal del enemigo, que la ley antiterrorista lo que hace es eso, porque le impide ejercer sus derechos a las personas. Tú dices que si bien el subsecretario no tiene que condenar antes del juicio, ¿verdad?, a los vinculados en esta operación, pero ¿qué pasa con el peligro de fuga? Porque honestamente los comuneros también están sometidos a una investigación y como bien lo dijo el fiscal y como también lo dijeron muchos parlamentarios de oposición hoy día, existe un real peligro de fuga ahora que ellos quedaron en libertad. No existe ningún peligro de fuga porque esto ha sido tan poco serio que pensaban que las personas que estaban en huelga de hambre se iban a fugar. Cuando las personas en huelga de hambre están a punto de morir y están siendo tratadas en un hospital, no le querían dar el derecho que estaban solicitando por peligro de fuga. Nunca esos peligros de fuga han tenido un problema. Lo que sí es notorio público, que hay personas que se han fugado y que hoy día son candidatos a presidente de la República, y hay uno particularmente que se fugó a Argentina, pero no las personas mapuches. Antes de continuar con esta conversación, los quiero invitar a ustedes también a dar sus opiniones a través de nuestras redes sociales, a través de nuestra cuenta de Twitter, ¿verdad?, @latercera, donde también pueden dejar sus comentarios y preguntas sobre este tema, ¿verdad?, que ha sido tan controversial durante el día de hoy. Justamente uno de los candidatos presidenciales, Alejandro Navarro, subió hoy día a sus redes sociales un video donde acusaba que esto era más bien un show mediático y una colusión entre el gobierno y la Fiscalía y que con esta resolución de la Corte Suprema la Fiscalía perdía toda su credibilidad. ¿Tú crees que está en juego la credibilidad de la Fiscalía luego de esta resolución de la Corte? Definitivamente yo creo que lo que está en juego es la fe pública. Y la fe pública es la que sostiene el sistema político, el sistema judicial, y la fe pública va mucho más allá de la Fiscalía. ¿Y por qué digo que va mucho más allá? Porque lo que ocurre aquí en estos hechos es que está perfectamente claro que el Estado y que el gobierno ha permitido que un sector político
de Chile haga uso beneficioso de manifestar terrorismo, de hablar de ley antiterrorista, de hablar de terrorismo y capitalizar el miedo que infunden en la sociedad como un accionar político de ellos. Si uno escucha hoy día la propaganda de ellos es combatir el terrorismo, combatir el enemigo público, entonces este tipo de medidas lo único que hace es evitar de que la región de la Araucanía en este caso se desarrolle, que las empresas puedan invertir, que los empresarios puedan invertir. Esta teoría del miedo beneficia a un sector político que tiene una mirada represiva y pequeña de la solución política al conflicto de nuestro pueblo mapuche. ¿Cuál crees tú que es la solución política al conflicto? ¿Claramente sería derogar la ley antiterrorista o...? Mira, la ley antiterrorista es un hecho puntual y que se creó en la dictadura para combatir a ciertos grupos políticos que no pensaban igual que la dictadura y que después se siguió aplicando en democracia, que es precisamente aplicado a personas que tenemos otro origen, digamos, étnico, distinto al de la soberanía. Entonces la solución de esto pasa por reconocer derechos colectivos. Y esto tiene que ver con un nuevo pacto social. En el pacto social entre el Estado y la sociedad se quedó afuera el pueblo mapuche. Y el pueblo mapuche lo que pide, lo que nosotros pedimos, es que se nos incorpore a este contrato social. Y este contrato social se incorpora en la medida que el Estado reconoce nuestros derechos colectivos como pueblo. Y estos derechos colectivos son derechos políticos, que lo dice la Declaración Universal de los Derechos Indígenas, que lo dice el propio Tratado de Trapego firmado entre el Estado y el pueblo mapuche en el año 1825, que lo dicen el Pacto Político Social de San José, de Francia, todos los pactos internacionales dicen eso. Entonces, lo que nosotros queremos es que nos reconozcan de verdad y que nos incorporen en este contrato social entre el Estado y la sociedad y los pueblos originarios. Entonces, esto se resuelve en la medida que se reconozcan estos pactos nacionales, como el Tratado de Trapigüe, 1825, en el gobierno de Freire, que se reconozcan los derechos de los pueblos originarios, porque aquí hay que hacer una aclaración muy grande, porque hay personas que dicen, pero los mapuches siempre piden y siempre quieren más y siempre quieren más. Lo que nosotros pedimos no son derechos individuales. La ley indígena te permite el derecho individual, tu derecho a la vida, tu derecho a hacer distintas cosas, a postular a tierra de forma individual. Pero lo que los pueblos originarios piden y lo que la experiencia internacional demuestra es que los pueblos queremos sus derechos colectivos. Es el derecho a la vida de un pueblo, no el derecho a la vida de una persona. Y el derecho a la vida de un pueblo se llega a concluir y se perfecciona cuando el Estado reconoce que existen entidades distintas. Justamente quiero tomarme de ese punto, Diego, para hablar, ¿verdad?, dejar la operación Huracán y hablar de un tema que impuso la presidenta Michelle Bachelet esta semana, que fue la consulta indígena que inauguró el lunes, creo, de esta semana, en el marco del proceso constituyente que ya saben, ya lleva muchos meses andando. Ya fueron todas las reuniones, ¿verdad?, que se hicieron, los cabildos, que impulsó el gobierno para el proceso constituyente, esto para la creación de una nueva constitución. Y el lunes se impulsó la consulta indígena que incluye, creo, 139 delegados, si tú me corriges, de los distintos pueblos originarios, donde ellos se van a sentar con el gobierno a hablar todo esto justamente que tú me dices, que cómo soluciona el Estado con los pueblos originarios el tema del conflicto. No sé qué te parece, ustedes pudieron hablar con el gobierno al respecto y si es que tú has asistido a estas reuniones que ya se impulsaron esta semana. Mira, a esas reuniones yo no he participado, pero he participado en reuniones con dirigentes mapuche, como el caso de Ronier Pailahueque en Victoria, como el caso de Aristo Curical en Lonquimay, como el caso de Payaleo, Dancamilla, Trangulado, dirigentes mapuches que no están convocados. ¿Por qué te digo esto? Porque en Chile como país, desde su origen, nunca ha tenido un proceso constituyente desde las fuerzas vivas. La única vez, o la segunda vez que se intentó fue en la época de Recabarren y que terminó con Recabarren muerto y con algunos partidos políticos apropiándose del proceso constituyente. Entonces, Alessandro, los liberales, siempre Chile, un grupo pequeño, ha tomado decisiones por todo el pueblo y ellos han hecho la constitución que han querido. No hay una constitución que nazca de las bases ¿Pero no es bueno ahora que se le esté incorporando a esta nueva constitución? Es que lo que pasa, que lo que se está haciendo ahora, si en Chile, con el pueblo de Chile, no se ha llegado a una perfección para una asamblea constituyente y una constitución nueva. Con los pueblos originarios va a ser aún más difícil. ¿Por qué te lo digo? Porque el pueblo mapuche, por ejemplo, somos 1.200.000 personas en Chile. 1.200.000. La consulta solamente llegó a 17.000 personas. Entonces, desde ahí ya tenemos un problema de cobertura. Para que haya un problema de cobertura mayor, para
la consulta, el propio convenio 169 dice que tiene que ser informada. La consulta tiene que ser previamente informada y ahí dirigentes... ¿Y no fue informada correctamente? Hay dirigentes que iban a la reunión y no sabían lo que tenían que hacer, como Cobricual, como Pailahueque, como Ancamilla, no sabían eso. Entonces, pero quiero responder más precisamente tu pregunta. El problema que nosotros tenemos son dos. Uno, que este proceso no se va a capitalizar en una nueva constitución en este gobierno. Y que al no capitalizarse en este gobierno, esto pasa a ser un mero ejercicio de participación política y conversación, pero no tiene fuerza constituyente, no tiene fuerza de ley. Y tiene otro problema además, que estamos en Chile con los pentas parlamentarios, que estamos con los parlamentarios Soquimich, donde la gran mayoría no obedece a las personas que lo eligen, sino obedecen a los que lo financian o lo han financiado. Entonces, si tú llevas un proceso de esto para que esta consulta se decida en el Congreso, estamos absolutamente complicados, porque si los parlamentarios sirven a los que los financian económicamente y no a nosotros, al pueblo, a los pueblos originarios, esa va a ser una constitución que lo único que va a hacer es beneficiar a los mismos de siempre. Y para terminar, Diego, preguntarte, ustedes están, si bien tú dices que no va a ser un proyecto, ¿verdad?, que se vaya a llevar a cabo porque no se va a realizar durante este gobierno, ¿es tan cierto que el proyecto de nueva constitución se atrasó por causa de esta consulta indígena, verdad, que no se llegaba a cabo, que ahora va a tener que durar 2 semanas? ¿Qué opinan ustedes de este retraso y si fue efectivo que haya sido por esta consulta indígena que faltaba? Mira, lo que pasa es que el convenio 169 pide que se haga la consulta, pero la consulta no es vinculante, porque en el gobierno de Piñera anterior le pusieron una camisa de fuerza al convenio y a la consulta. Entonces eso no es real, porque han habido muchos años en los cuales el otro año el convenio 169 que obliga a hacer consulta cumple 10 años. Entonces, cuando este tratado termina el otro año, en marzo del otro año deja de estar vigente este tratado y empiecen a hacer una consulta en el penúltimo año, en poco tiempo, es porque realmente no se ve una voluntad real. Lo que sí se puede valorar en la presidenta y en el gobierno de que fueron promesas que se hicieron y que se han hecho esfuerzos para cumplirlo. Pero de ahí a que esto llegue a la perfección que nosotros necesitamos, no va a llegar, y en eso hay que ser claro, porque hay que nivelar expectativas de las personas, porque ya todo el mundo está aburrido de ciertas promesas, de que hayan dobles discursos, que se diga una cosa para la Cámara y otra cosa para la gente. Eso. Entonces esto no puede ser un discurso para las Naciones Unidas, que se están haciendo cosas. Nosotros quisiéramos que sea un discurso práctico para el pueblo mapuche, para los pueblos originarios, para la sociedad chilena, y que lleguemos a un nuevo contrato social, y eso no se va a ocurrir aquí. Y lo que usted me pregunta, yo creo, y me hago responsable de lo que voy a decir, yo creo que ese no es el tema del tiempo, sino del momento. Y hubieron momentos anteriores para hacerlo, no ahora. Diego, muchas gracias por estar con nosotros hoy día, conversar, ¿verdad?, de este tema tan importante como fue la operación Huracán y la consulta indígena que se está llevando a cabo esta semana. Termina el jueves, tengo entendido, la consulta. Así es. Para crear las bases de lo que va a ser un nuevo proyecto de nueva constitución. Los dejamos invitados a ustedes a que sigan con nosotros. Toda esta información y todo lo que está pasando en el acontecer nacional e internacional lo pueden encontrar, como siempre, en latercera.com. Que estén bien, nos vemos en otra oportunidad. Muchas gracias. Gracias, Diego.